Jesucristo les bendiga. Hoy nuevamente hay palabra de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, estaba yo platicando con Él. Él me abrazaba con su presencia y yo escuchaba esa hermosa presencia que Él derrama cuando estamos clamando, adorando su presencia. Él me daba una palabra específica, profética para ustedes, como hijos, como hijas de Dios. Incluso la creación del Señor, que tiene que venir a nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, creación del Señor. Pero esa palabra específica era que muchas veces se nos olvida clamar a Jesucristo, clamar al eterno Dios. La palabra profética de parte del Espíritu Santo es: clama a mí y yo te responderé. Esa era la palabra específica de parte del Espíritu Santo: clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Cuando esta situación, que estaba en una situación difícil, el profeta Jeremías, él recibió esa palabra de parte de Dios: clama a mí y yo te responderé. Dios le decía al profeta Jeremías: clama, clama, clama que yo te responderé, clama, clama que yo te responderé, dice el Señor. Esa palabra es específica para ustedes, familias, hijos de Dios, creación del Señor, iglesia de Cristo, familias en Cristo. Clamen a Cristo, vivan en santidad y en obediencia a su palabra. Eso es muy importante, la santidad y la obediencia. Pero la palabra específica de parte del Espíritu Santo es: clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé en la oración, en el clamor. En el clamor, cuando tú clamas de corazón, humildemente, creyendo en fe que Dios va a hacer un milagro, Dios te va a responder, porque Él es su promesa. Clama a mí y yo te responderé. Clama a Dios conforme a su voluntad. Clama a Dios conforme a su voluntad. Clama a Dios, porque Él te va a responder. Él va a sanarte, Él va a libertarte, Él te va a sanar, te va a libertar, Él te va a hacer libre en el nombre de Jesús. Él es bueno. Solo clama a Él. Si tú eres hijo o hija de Dios, clama a Él, Él te va a responder. Clama a Él y Él te va a responder. Eso que tú le has pedido por muchos meses, por muchos años, Él te va a escuchar. Él va a inclinar su oído a escuchar y Él va a cumplir su promesa de bendecirte, de sanarte, de libertarte, de darte una nueva oportunidad. Pero si tú no conoces de Cristo, nace de nuevo, vive en arrepentimiento, vive en santidad, ve en creación del Señor si tú no conoces de Cristo. Pero si tú conoces a Dios y conoces de Cristo, de un Dios de poder, clama a Él y Él te va a responder. Clama a Él y Él te va a responder. A la palabra que Dios me daba en el nombre de Jesús, su palabra decía: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. No importa si tú estás en tormenta, en desierto, si estás enfermo, con escasez, con dificultad, Dios te va a escuchar. Clama a Él y Él te responderá. Clama a Él y te responderá con sanidad, con liberación, con bendición. Dios es bueno. Clama a Él y Él te va a responder, dice el Señor. Dice el Señor: clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor. Clama, clama, porque yo te bendeciré, te sanaré, te libertaré, porque yo soy el Dios todopoderoso que sana, que liberta, y el único camino a la salvación, a la libertad, a la bendición y a la sanidad. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Bendiciones, creación del Señor, bendiciones, hijos e hijas de Dios. Recuerden, clamen a Dios conforme a su voluntad. Clamen a Dios y Él va a responder, porque Él sana y liberta, y no hay otro camino más que Cristo. Bendiciones y Dios les bendiga.